En este primer capítulo del nivel de Excel intermedio vamos a aplicar unas configuraciones básicas a nuestras hojas de cálculo previas al momento de imprimir. Como ven, en la primera hoja de cálculo tengo una tabla que he diseñado y algunos de sus campos no se alcanzan a apreciar completamente. Esto lo vimos en el nivel básico, en donde ajustábamos las columnas a través de la intersección entre dos columnas. También lo podríamos hacer dirigiéndonos a la esquina superior izquierda entre las columnas y las filas. Si doy un clic allí, se me va a seleccionar todo el rango de celdas y columnas, y con tan solo dar doble clic en alguna de las intersecciones de la hoja de cálculo se va a ajustar completamente todos los campos. A nuestras hojas de cálculo también podríamos aplicarle un color para irlas diferenciando. Por ejemplo, para mi primera hoja de cálculo voy a asignarle un color con clic derecho sobre la hoja de cálculo, y de la paleta de colores podemos ir asignándole su color de relleno o su color de fondo. De esta manera ahora se puede diferenciar una hoja de cálculo de la otra. También podríamos aplicarle una protección a nuestras hojas de cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Dirigiéndonos a la hoja de cálculo que deseamos proteger, clic derecho, y a la acción proteger hoja se nos va a desplegar una ventana emergente. En un principio nos va a exigir que pongamos la contraseña, pero primero vamos a seleccionar los permisos que le podemos dar al usuario en el momento en que protejamos la hoja. Nos menciona que proteger la hoja y contenido de las celdas bloqueadas permite a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Cuando se proteja la hoja, tan solo va a permitir a los usuarios hacer estas dos actividades. Si clicamos sobre las demás, podemos ir agregando o dando permisos antes de proteger la hoja. Está el formato de celdas, formato de columnas, aplicar formatos a filas, insertar columnas, filas, entre otros. Vamos a dejar por defecto las dos primeras y voy a asignarle una contraseña a mi hoja de cálculo. Luego de tener ya mi contraseña establecida, voy a dar clic en aceptar. Me pide que confirme la contraseña nuevamente y finalizo en aceptar. Ahora, si un usuario quisiera hacerle modificaciones a mi hoja de cálculo, le va a aparecer un mensaje de advertencia en donde me explica que la celda o el gráfico que se intentan cambiar es una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Por tanto, ahora mi hoja se encuentra protegida y no se le pueden hacer modificaciones a menos de que tenga la contraseña para desprotegerla. ¿Cómo hacemos para volver a la hoja sin tener bloqueados los permisos? Con clic derecho vamos a la opción desproteger hoja, se nos abre esta ventana emergente, digitamos la contraseña y damos clic en aceptar. Ahora ya nuestra hoja ha quedado desprotegida. También podemos dirigirnos a la pestaña Vista y allí podemos configurar el fondo de nuestra hoja de cálculo. Si no deseamos ver las líneas de cuadrícula, se nos van a ir desapareciendo de las filas y las columnas. Hay quienes les gusta trabajar de esta manera. También podemos quitar la barra de fórmulas si deseamos y los encabezados de las filas y las columnas. Como ven, ahora no tengo filas ni columnas dentro de mi hoja de cálculo. Para configurar nuestra hoja de cálculo a imprimir, debemos primero establecer sus márgenes, ¿sí?, o el área de impresión. En la opción márgenes podemos personalizar nuestras márgenes o seleccionar de las que vienen predefinidas en Excel. Yo la voy a dejar en un margen normal. La orientación de mi hoja al momento de imprimir va a ser de forma vertical y el tamaño
sería la opción carta. También podríamos establecer nuestra área de impresión. Si solo queremos que se imprima nuestra tabla, seleccionamos la matriz y en la opción área de impresión vamos a establecer el área de impresión. De esta manera, al momento de imprimir, vamos a ver que nuestra impresión va a contener tan solo la tabla que hemos seleccionado. En ajustar el área de impresión podemos decirle que el ancho de la impresión sea una sola página. De esta manera nos va a concentrar la página en el rango de celdas que hemos seleccionado. Para ir a la parte de impresión nos dirigimos a la pestaña Archivo. En el apartado Imprimir podemos ver una previsualización de nuestra tabla al momento de imprimir. Aquí ya está configurado que es sobre una hoja carta, como aparece en este apartado, que los márgenes son los normales, que la orientación fue vertical, configuraciones que fueron previamente establecidas en el entorno gráfico de Excel, y ya tenemos nuestra hoja lista para imprimir. Este fue el área que habíamos seleccionado para la impresión. En esta vista podemos ampliar para ver más a detalle lo que se va a imprimir. Como ven, aparece la tabla que habíamos seleccionado. Si damos clic en imprimir, nuestra impresión se ejecutará. Previamente debemos haber configurado o seleccionado nuestra impresora predeterminada. Volvemos a la hoja de cálculo para continuar con el formato condicional, el primer tema correspondiente al nivel de Excel intermedio.